Bien, entonces espero que hayan logrado medir esos valores sin inconveniente, especialmente si es que hay ruido de fondo, es un poco más complicado. Eh, sí, exacto como los valores que tiene aire. Bien, entonces, ¿de qué es lo que vamos a hacer? Una vez que tengamos estos datos, esta pequeña tablita de datos, ¿cómo vamos a partir de esto determinar la aceleración de la gravedad? Simplemente vamos a plantear el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Deberíamos tener tres datos para poder calcular nuestro intervalo. Recuerden de los cinco incógnitas generales que tenemos para cualquier movimiento rectilíneo uniformemente variado, el cual representa un movimiento vertical de caída libre. Entonces, ¿qué nomás deberíamos conocer? ¿O qué nomás podemos conocer? La velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, el desplazamiento y el intervalo de tiempo. En este caso ya tenemos directamente dos de ellos. Esta altura de aquí, que es una magnitud por sí sola, la vamos a transformar en un desplazamiento. Entonces, este ya conocemos. Estos intervalos de tiempo los vamos a promediar para a partir de los dos tener únicamente uno solo. Y el promedio sería nuestra duración del intervalo. Pero ahí tendríamos 2 de 5. Recuerden que necesitamos 3 de 5 para poder resolver cualquier intervalo. El tercero que tendríamos, espero que sí se hayan dado cuenta, sería este de aquí, la velocidad inicial. Porque nosotros justamente hicimos el experimento de tal forma en la cual nosotros, dentro de lo posible, podamos asegurar que nuestra velocidad inicial, vertical al menos, sea nula. Listo, entonces con estos tres datos podemos determinar todo lo que nosotros queramos del intervalo, es decir, en este caso, la aceleración, que es lo que nos interesa. Y si quisiéramos, incluso podríamos saber cuál era la velocidad final de la moneda justo antes de chocar contra el suelo. Obviamente teniendo en cuenta que esto es una pequeña aproximación de lo que está sucediendo, no estamos considerando algo que también influye en este tipo de movimientos, que es el, la desaceleración o, o la resistencia del aire, pero eso no lo consideramos todavía. Entonces, si nos da un pequeño error en resultados, generalmente no es considerable. Y entonces, ¿cómo resolveríamos este intervalo de aquí? Diríamos, por ejemplo, tenemos posición, velocidad inicial y tiempo. Podemos partir de la definición de la velocidad. Sería que el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo es igual a la velocidad al inicio más la velocidad al final sobre 2. De aquí la velocidad al inicio es nula. Tendríamos que la velocidad al final debería ser 2 veces el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Luego esto reemplazamos en la otra definición. La aceleración es igual a la velocidad al final menos la velocidad al inicio dividido por la duración del intervalo. En este caso, esto reemplazamos con esto. Esta de acá sigue siendo nula. Y la aceleración que buscamos sería 2 veces el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Con los datos que me inventé hace un rato, entonces, ¿qué aceleraciones nos quedarían? Entonces, la aceleración sería igual a 2 veces. ¿Cuál es el desplazamiento? Y esto es seguramente lo más importante respecto del manejo de este tipo de movimiento. Para el movimiento vertical de caída libre, generalmente los desplazamientos son hacia abajo. No siempre, pero sí por lo general. Y por lo tanto, cualquier desplazamiento que sea hacia abajo, ¿cómo lo vamos a representar? Recuerden, ¿cuál era nuestra dirección abajo? Es menos j. Entonces,
Si yo dije que la mesa medía o que tenía una altura de 1.5 metros, para que la moneda vaya desde la mesa hacia el suelo, significa que su desplazamiento fue de 1.5 metros hacia abajo, menos 1.5 J. Y recuerden, todos nuestros cálculos deberían estar en función de vectores. El intervalo de tiempo, eso sí, ya nada más el promedio de lo que medí elevado al cuadrado, 0,415 y 0,455, 0,415 a 0,455 en mi caso, dividido para 2, ese es el promedio, y todo eso elevado al cuadrado. Recuerden, estamos usando el promedio nada más como una técnica simple para transformar grandes tablas de datos en un solo dato. No es la más utilizada, pero sí es una que podríamos utilizar por el momento. Y ya tendríamos nuestro resultado. Esto no tiene nada que ver con las definiciones que hacemos de velocidad promedio ni nada de eso. Simplemente es una técnica utilizada en laboratorio con varios datos. Al menos se hace el promedio de los datos para tener el valor representativo. Bien, entonces en este caso a mí me salió 5 más 455 dividido para 2 sería mi tiempo promedio. Eso elevado al cuadrado sería mi denominador. Y de ahí 2 por menos 1.5 sobre lo que acabo de calcular. Mi aceleración me salió de menos 15,85 al cuadrado metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, para ver qué tal les ha ido, no sé si me ponen unos 4 o bueno, mucho unos 5 resultados en el chat. Si es que no les salió muy cercano al valor que consideramos que es la aceleración, no importa. Generalmente eso estará muy ligado a qué tan bien funcionó el cronómetro. En mi caso, como eran valores inventados, entonces, de hecho, no me salió nada bien. Pero es para ver cómo les ha ido con el experimento. Tenemos un resultado. Ese está bastante bueno, menos 883, menos 896, menos 907, 836. 1, 2, 3, 4. Un hito más que me ayude con su resultado. Menos 572, sí. Entonces, tocaría ver un poquito los tiempos. Parece que nos están saliendo. A ver si es que la aceleración está un poquito pequeña. El tiempo estuvo muy alto. Bueno, tocaría ver si es que hay cómo mejorarle un poco la aplicación. Y generalmente eso más bien se va por dos lados. Hacer desde alturas un poquito más altas. Ahí existe un poquito más de tiempo para absorber el error en las mediciones del tiempo. Y también verificar que las configuraciones del cronómetro estén adecuadas para el teléfono utilizado y para el ruido de ambiente. Preferiblemente hacerlo en un lugar completamente silencioso. Pero bueno, eso ha sido nuestro pequeño experimento respecto a aceleración. ¿Cuál sería el siguiente paso? Que ya no vamos a hacer, pero que también sería recomendable si es que quieren hacerlo. Es hacer lo mismo, pero desde alguna otra altura. Entonces, tener al menos dos datos diferentes de alturas, tener dos mediciones para cada altura y especialmente comparar esos dos valores. Entonces, por ejemplo, digamos,
Nuevamente, solo una tabla inventada. Digamos que yo hice mi nuevo experimento con otra altura o con dos valores de altura. En la primera le hice desde 1 metro de altura. Está unidades metros. Desde 1 metro de altura y me salió... ¿Cuánto me salió? Digamos que 0.5 segundos, 0.41 segundos. Y luego le hice desde 2 metros de altura y obtuve aquí 0.62. Nuevamente, estos son datos inventados, pero esto es lo que deberíamos poder observar. Que nosotros, a pesar de que estemos duplicando la altura, el intervalo de tiempo no se duplica. Sí aumenta, obviamente, pero no es en la misma proporción que vamos a aumentar la altura. Entonces, eso es algo que sí sería bueno observarlo. Es una de las características principales de los movimientos rectilíneos uniformemente variados. No son lineales directamente los incrementos en posición respecto a los incrementos, no en posición, los incrementos en desplazamiento respecto a los incrementos en altura. Y por lo tanto, es algo que siempre tenemos que tener en mente. Los movimientos acelerados, para poder hablar de la relación entre desplazamientos y tiempos, no es una relación directa, no es una relación lineal. Sí es directamente proporcional, pero no es lineal. Es decir, que en algún rato les dicen en algún ejercicio, este es típico, ya lo haremos después, que una moneda cae la mitad de su trayectoria en 1 segundo y de ahí nos pide algunas otras cosas. Si es que cayó la mitad de su trayectoria en 1 segundo, no significa que la otra mitad lo hizo en otro segundo, no es proporcional. Las distancias recorridas, los desplazamientos realizados, no tienen iguales cantidades de tiempo. ¿Por qué? Porque para este segundo metro que yo me estoy moviendo aquí, yo ya comencé con una velocidad elevada, mientras que este primer metro de aquí, yo comencé desde el reposo. Y por lo tanto, mientras más vaya bajando, mientras mayor sea mi recorrido, como mi velocidad acumulada hasta ese momento ya era algo elevada, entonces mi intervalo de tiempo será cada vez menor para recorrer metros adicionales. Entonces, más o menos algo que podríamos intentar concluir de esta parte de aquí. Bien, ¿alguna pregunta? En una aceleración de 0.17, seguramente el cronómetro está detectando el eco y se está deteniendo ese rato y por eso salió tan pequeña. Bien, entonces, bueno, revisamos la parte teórica respecto a este movimiento del cual ya hemos un poquito experimentado, un poquito visto cuál es uno de los errores comunes respecto de este ejercicio o de este tipo de ejercicios. Y ahora veamos qué es lo que tenemos en cuanto a la parte teórica. Entonces, seguimos trabajando en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más con un par de consideraciones especiales. Primero, el movimiento vertical lo vamos a hacer únicamente en el eje Y, justamente es nuestro eje vertical y por lo tanto todo lo que hagamos de este tipo de movimiento va a ser automáticamente por el unitario predefinido J. Segundo, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual la aceleración ya está previamente definida, es algo que nosotros automáticamente vamos a conocer. La aceleración para este tipo de movimientos la vamos a manejar con un valor constante de -10J. Entonces, siempre que ustedes les digan algún movimiento de lanzar un objeto, de una bomba, de bote de agua, cualquiera de este tipo de movimientos, automáticamente, ¿con qué aceleración los vamos a hacer? Es con -10J. Ahora, se darán cuenta que el -10 no se parece mucho a los resultados que hemos estado obteniendo de estas distintas aceleraciones. Y de hecho no es el valor de aceleración que normalmente se maneja, normalmente es un valor que esté un poquito más cercano al 9.8. Pero a pesar de eso, nosotros vamos a manejarle un -10J
no porque sea correcto, no porque sea exactamente el valor real de la aceleración de la gravedad. De hecho, es muy cercano, pero principalmente es por facilidad matemática. Es mucho más fácil trabajar con un -10 y que yo les diga, si suelto un objeto en el instante 0 segundos, ¿cuánto será su velocidad 2 segundos después? Entonces directamente decimos, cada segundo hay que sumarle -10j, después de 2 segundos será -20j. Que en cambio si les digo, suelto un objeto en el instante cero, ¿cuál será su velocidad 2 segundos después con una aceleración de -9,81? El resultado es prácticamente el mismo, pero ya es un poquito más difícil de verle si es que manejamos decimales de esa manera. Entonces, nada más por facilidad matemática para que sea mucho más intuitivo el movimiento, manejamos esta cantidad de aquí. Si es que alguien está acostumbrado a utilizar 9,81, entonces va a tener que cambiar por el momento al -10j para que en nuestros ejercicios coincidan nuestras respuestas. Más adelante veremos otro tema en el que de vez en cuando sí utilizamos el valor que es un poquito más exacto, pero al menos para movimiento vertical de caída libre manejamos una aceleración de -10j. ¿Qué más podríamos decir de este movimiento? Como cualquier movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede ser acelerado o puede ser retardado. Recuerden, eso es lo que significan estas A y esta R entre paréntesis. Y ahí se nota menos. Pero bueno, es acelerado o retardado. Generalmente se maneja a las dos, es decir, nuestros movimientos generalmente son iniciando desde un valor de velocidad. Por ejemplo, se lanza una pelota directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 50j. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras va subiendo, como está en contra de la dirección de la aceleración, recuerden la aceleración es -10j, entonces mientras va subiendo, tendrá un movimiento retardado hasta que llega a un punto de altura máxima en el cual tendrá momentáneamente una velocidad nula y luego comenzará a bajar y a partir de ahí tendrá un movimiento acelerado. Entonces, generalmente se manejan los dos, especialmente en objetos que lancemos hacia arriba. Si es que los soltamos o los lanzamos hacia abajo, serían únicamente acelerados. Pero recuerden, la relación entre acelerado o retardado no depende del signo de la aceleración, sino de la relación entre velocidad en ese instante y aceleración en ese instante. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Desde puntos de vista de nuestros cálculos y resoluciones de los ejercicios, el hecho de conocer una aceleración automáticamente nos facilita un poco la parte de dar datos para cualquiera de estos movimientos, porque recuerden que para un movimiento común y corriente, de los que tenemos estas 5 incógnitas de forma general, lo que necesitábamos era que nos den 3 de ellas para resolver por completo el intervalo, o al menos 2 de ellas para ir armando un sistema de ecuaciones con algún otro intervalo. Entonces, en este caso, eso se reduce. Nosotros para un movimiento vertical de caída libre, y ese sería el nombre completo, movimiento vertical de caída libre. Normalmente no se utilizan mucho ¿cómo se llaman estas? Bueno, estas letras para referirnos a este movimiento, pero todo esto significa movimiento vertical de caída libre. Pues, ¿qué pasa en este tipo de movimiento? Primero, el porqué del nombre es vertical porque sucede en el eje Y, que es el eje vertical. Es de caída libre porque no existe nada que esté en contacto con nuestro objeto. Entonces, está cayendo sin estar apoyado por nada. No hay nadie que le sujete, no hay ningún paracaídas que le esté frenando, no hay ningún otro tipo de interacción más que la caída en sí. Entonces, por eso está cayendo libremente. No es el único tipo de caída libre. El lanzamiento de proyectiles también es otro tipo de caída libre. Por tanto, hay que diferenciarlo de esta forma. Movimiento vertical de caída libre. Entonces decíamos, en este movimiento nos vamos a centrar en el eje y automáticamente sabemos que la aceleración va a ser constante y va a tener un valor de -10j metros sobre segundos al cuadrado. Automáticamente esto es algo que conocemos.
Entonces, ¿esto qué significa? Que si tradicionalmente nosotros, para poder resolver un intervalo, necesitábamos 3 datos, y con eso ya teníamos completamente resuelto el intervalo, o por lo menos 2, para comenzar a formar un sistema de ecuaciones con otro intervalo. Esto es lo tradicional, para un MRUV común y corriente. En cambio, cuando estemos hablando de este tipo de movimientos, movimiento vertical de caída libre, solamente necesitamos 2 datos cualquiera de nuestras 5 incógnitas, más del hecho de que nosotros ya conocemos la aceleración de -10J, y ya podíamos resolver por completo el intervalo. O incluso, simplemente con conocer un solo dato, ya que implícitamente conocemos la aceleración de la gravedad, sería suficiente para comenzar a armar nuestro sistema de ecuaciones. Esa es la principal diferencia. Entonces, estos movimientos se basan muchísimo más en, en datos de los problemas que son muchísimo más condensados. Incluso estos pocos datos que nos van a dar, si es que es un solo intervalo, al menos 2. Si es que es más de un intervalo, al menos uno por cada intervalo. Y generalmente lo dan de una forma un poquito más escondida. Entonces, aquí especialmente esperen encontrar relaciones de, por ejemplo, el desplazamiento es el doble de algún otro desplazamiento, datos que sean únicamente de forma integral, por ejemplo, que parte del reposo, que eso significa que la velocidad inicial es nula, que se encuentra a una cierta altura y llega al suelo, nos están dando un dato del desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces, a poner muchísima atención en cómo nos están dando los datos, buscar al menos 2 datos para cada intervalo, o más bien buscar al menos un dato para cada intervalo, 2 si es que es un intervalo que lo podamos resolver directamente, y automáticamente nosotros en este tipo de movimientos ya conocemos la aceleración. Bien, entonces eso es lo que vamos a ir trabajando con este tipo de aplicaciones de movimientos. Ahora, algo que es un poquito aparte y que nada más es como mi forma de intentar justificar el que nosotros manejemos una aceleración constante de -10J, va por el lado de tener en mente que de hecho la aceleración de la gravedad no es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero tampoco es constante. Entonces, nosotros normalmente tenemos la idea de que la aceleración de la gravedad tiene una magnitud de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, porque ese es justo el valor que se suele medir en ciertas zonas del hemisferio norte. Pero de hecho, como este valor, esta magnitud, depende de la cantidad, la distancia que haya desde el centro de la Tierra y también la distribución de la masa de la Tierra alrededor de donde la estamos midiendo, entonces, dependiendo incluso de en qué parte de la Tierra nosotros hagamos la medición, nuestro resultado va a ir variando un poco. Pues, por ejemplo, si es que consultan aparte cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en Quito, será un valor más o menos de alrededor de 9,79, tal vez incluso un poquito más bajo, porque estamos a una distancia diferente de la que se encuentra, por ejemplo, el Polo Norte. El Polo Norte, como está mucho más cerca, bueno, tampoco muchísimo más cerca, está un poco más cerca del centro de la Tierra. Como sabemos, estamos achatados, entonces los polos están un poco más cerca del centro. Al estar más cerca, entonces aumenta la magnitud de la aceleración de la gravedad. En este caso no aumenta muchísimo porque no es tan considerable la diferencia en alturas, pero sí cambia. Entonces, igual, dependiendo de en qué punto estemos, la magnitud de la aceleración de la gravedad es distinta y es mucho más notoria esta variación cuando estamos considerando distintas alturas respecto de la superficie terrestre. Entonces, este gráfico lo que significa aquí es los valores en el eje horizontal es la distancia hacia la superficie terrestre. Entonces aquí es
justo en la superficie. Aquí es a 1000 kilómetros de altura, a 2000 kilómetros de altura, 3000 kilómetros de altura, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el eje vertical tenemos el porcentaje de aceleración de la gravedad. Entonces, donde estamos en el 1 significa el 100% de la aceleración de la gravedad, 0.8 es el 80% de la aceleración de la gravedad, 60%, 40%, 20%, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta curva? Que suponiendo que justo en la superficie tenemos el 100% de la aceleración de la gravedad, conforme nos alejamos de la superficie, esto rápidamente va reduciéndose hasta que más o menos se intenta estabilizar en un 20%. Ahí comienza a bajar de una forma mucho más lenta. Entonces, si es que estuviéramos a una altura de 1000 kilómetros desde la superficie terrestre, estaríamos en un poco menos de un 80% de la aceleración de la gravedad. Si estuviéramos a unos 2000 kilómetros de altura, tendríamos alrededor de un 60% de esta magnitud. Si estamos en unos 3000, estarían un poco más del 40%, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa esto? Porque, ¿qué significa una altura de 1000 kilómetros, 2000 kilómetros o 3000 kilómetros? Por ejemplo, visto desde el punto de vista de los satélites, em, alguna clasificación de satélites GPS, que de hecho están en un gran rango de alturas que no es tan bien definido. Pero, por ejemplo, algunos de estos los tenemos a una altura en el cual llegaría únicamente un 60% de la aceleración de la gravedad. Es decir, suponiendo una aceleración de la gravedad de 9.79 en el Ecuador, nosotros tendríamos que la aceleración de la gravedad, la magnitud de la aceleración a la altura en la cual se encuentran los satélites, sería únicamente de 5.87. Y así, teníamos un montón de ejemplos en los cuales podríamos ir argumentando de que la aceleración de la gravedad no es constante. Depende principalmente de la distancia que tenemos hacia el centro del planeta. En cambio, lo que sí va a ser constante va a ser la dirección de esa aceleración. Porque nosotros el eje vertical Y siempre lo entendemos de esta forma, siempre lo entendemos como un eje el cual está saliendo desde el centro de la Tierra hacia afuera, de forma radial. Entonces, no importa donde sea que nosotros nos encontremos en la Tierra, podemos estar en el Ecuador, podemos estar en Estados Unidos, podemos estar en África, en cualquier lugar que nos encontremos, el eje vertical Y siempre está saliendo desde el centro de la Tierra y hacia afuera. Y por lo tanto, siempre está en el eje, en la dirección de la aceleración de la gravedad. Bueno, eso como una pequeña introducción de que la aceleración de la gravedad sí es bastante variable si es que nosotros podemos analizarle eh, respecto de distintas condiciones. Pero ¿por qué nosotros le consideramos constante entonces si es que ha sido tan variable la aceleración de la gravedad? Simplemente por el rango de distancias que nosotros vamos a manejar. Entonces, cuando nosotros estamos manejando distancias desde la superficie terrestre y de hasta unos pocos kilómetros, difícil llegamos a 1000 kilómetros, a lo mucho hemos de llegar a unas decenas de kilómetros, alrededor de 10 kilómetros. Entonces las variaciones en la aceleración de la gravedad son suficientemente pequeñas como para que considerarlas no nos ayuda mucho más en la respuesta. Entonces, si es que manejamos las variaciones de la aceleración de la gravedad que tendríamos en alturas de hasta 10 kilómetros más o menos, no compensan el esfuerzo extra para hacer los cálculos y por lo tanto simplemente consideramos que es constante. Entonces, no está variando lo suficiente como para que sea considerable. Y por lo tanto, por simplicidad, por facilidad, nosotros la consideramos como si fuera constante. Si es que estuviéramos haciendo ejercicios ya desde el punto de vista planetario, por ejemplo,
algún movimiento de algún satélite o de algún transbordador que quiera ir, por ejemplo, hacia la Luna, ya no podríamos manejar los valores que nosotros estamos utilizando, porque ahí sí las variaciones serían considerables. Pero si es que estamos manejando alturas de hasta unos 10 kilómetros más o menos, no deberíamos tener ningún inconveniente. Bien, ahora veamos algunos ejemplos de cómo se manejan los gráficos para este tipo de movimiento. Entonces, comencemos con el gráfico de trayectoria. Entonces, recuerden qué es lo que sucede para graficar trayectorias. Simplemente es hacer la línea de todos los puntos por los cuales se fue moviendo nuestra partícula en un eje de posición, en un plano de posición contra posición o en el espacio de posición contra posición contra posición. En este caso, por ejemplo, estamos simplificando el movimiento únicamente en el plano frontal y decimos que vamos a soltar una pelota en un cierto punto y vamos a ver cómo la gravedad le lleva, le acelera hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la trayectoria para este movimiento? Simplemente es una línea recta vertical. Bueno, no me salió tan recta, pero la idea es solamente una recta paralela al eje Y, desde el punto en el que inició a moverse hasta que llegó al suelo. Eso es todo lo que tenemos de trayectoria. Ahora, esto puede ir cambiando un poquito, ya que nosotros generalmente ubicamos arbitrariamente, es decir, donde nosotros queramos, nuestro origen para el sistema de referencia. Entonces, hay algunas formas en las cuales lo podemos hacer, no es algo que sea completamente definido. Generalmente se suele poner desde el punto en el cual comienza a moverse la partícula. Entonces, si yo digo, voy a botar mi partícula desde este punto, generalmente se suele decir, esta es mi posición 000, mi origen del sistema de referencia. O también a veces se lo suele poner en el suelo. Cuando conocemos dónde está el suelo y conocemos desde qué altura vamos a comenzar nuestro movimiento, entonces también es posible ponerle al punto de referencia justo en el donde se encuentra el suelo. Pero bueno, eso no importa, es donde ustedes quieran considerarle. Incluso en alguna otra tercera posición intermedia, el resultado debería dar el mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en cambio con los gráficos de las funciones del tiempo? Por ejemplo, ¿qué es lo que debería pasar con nuestro gráfico de posición en Y versus el tiempo? Pues, por ejemplo, tendríamos que, como los que ya estábamos revisando, este es un movimiento con aceleración constante, porque si no, no podríamos resolverlo constante. Eso significa que el gráfico de velocidad es una recta inclinada. Y eso significa que el gráfico de posición versus tiempo es una parábola, es decir, una gráfica cuadrática. Entonces, más o menos lo veríamos de esta forma. El hecho de que la pelota esté cayendo únicamente en el eje vertical, recuerden, eso no significa que este gráfico nos diga que está haciendo un movimiento parabólico, son dos cosas distintas. Simplemente que en el gráfico de posición contra el tiempo, veríamos en este caso el ramal izquierdo, el ramal derecho que digo, de una parábola que se abre hacia abajo. Entonces, justo en este caso, estamos partiendo del vértice de esta parábola y estamos teniendo el lado derecho de este gráfico. No necesariamente tenemos que tener esta gráfica, eso solamente es porque partimos de una velocidad nula, pero generalmente siempre tendremos una parábola que se abre hacia abajo, alguna sección de la parábola que se abre hacia abajo. Al igual que antes, el dónde se encuentra el eje del tiempo va a depender de donde nosotros queramos colocarle arbitrariamente a nuestro origen del sistema. Si lo colocamos en el suelo será como hace un ratito. Si lo colocamos en el punto inicial desde el cual va a comenzar nuestro movimiento,
se estaría yendo hacia posiciones negativas. De todas formas, los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones no dependen del origen del sistema de referencia. Entonces, tendríamos al menos dos tipos distintos de gráficos. Este cuando iniciamos desde una velocidad inicial nula y que sería muy similar a cuando nosotros tenemos una velocidad inicial negativa. Y este cuando iniciamos con una velocidad inicial positiva hacia arriba. Entonces, vamos viéndole cada uno. Este es un poquito más simple. El gráfico de aceleración sería únicamente una recta horizontal de valor constante durante todo el intervalo que estemos analizando. Simplemente es un solo valor. En cambio, eso lo que nos genera para el gráfico de velocidad es una recta inclinada con pendiente constante. Entonces, siempre tendremos que tener en este tipo de movimiento una recta vertical con una pendiente constante de -10. Lo único que va a poder ir cambiando para esta gráfica es dónde comienza. Puede ser que comience en este caso con una velocidad nula. Puede ser que comience con una velocidad de -15, de -20, de -50, de cualquier valor, o que incluso vaya a valores positivos. Pero esas son las otras gráficas que tenemos a continuación. Y por último, con una gráfica de una recta inclinada en velocidad, eso nos genera una parábola en el gráfico de posición. Como siempre las rectas van a ser de una pendiente negativa, entonces siempre vamos a tener alguna porción de la parábola que se abre hacia abajo en nuestras gráficas de posición contra tiempo. Recuerden que la ventaja en este caso es que como tenemos una sola aceleración, entonces tenemos una sola parábola. En todo nuestro gráfico no van a ver esos saltos medio raros que hacíamos antes para ir conectando distintas parábolas, sino que tendremos una sola parábola y lo único que va a cambiar es cuál es la parte de la parábola que estamos analizando. Entonces, en este caso, para una parábola que se abre hacia abajo, un gráfico cuadrático que se abre hacia abajo, estaríamos viendo desde el vértice hasta más o menos por aquí. Dependiendo de cuál es nuestra posición inicial y cuál es nuestra velocidad inicial, estaremos analizando alguna otra parte de esta parábola. Por ejemplo, en este otro gráfico, la aceleración es igualita, la forma de la velocidad contratiempo es igualita, nada más lo que cambia es que en este caso estamos iniciando con una velocidad positiva y de ahí nos vamos hacia las velocidades negativas. Y por lo tanto, nuestra parábola que se abre hacia abajo, como tenemos esta parte positiva de aquí, entonces tenemos una partecita del ramal izquierdo de la parábola y luego también tenemos esta parte derecha del ramal. Uy, es decir, si la parábola es esto, en este caso, aunque sí se nota, pero estamos viendo desde más o menos desde aquí hasta por acá. ¿Qué es lo que hay que tener en mente? Recuerden, en este movimiento podemos tener movimientos acelerados o retardados. ¿De qué depende esto? De cuál es el signo de la velocidad. Si la velocidad es positiva, entonces tendremos un movimiento retardado, porque la aceleración siempre va a ser negativa. Entonces, de 0 a 5 segundos en este ejemplo, tendríamos un movimiento retardado. La velocidad va de 50 metros sobre segundo por más j a 0, a ser un vector nulo a los 5 segundos. A partir de los 5 segundos y en adelante hasta los 10 o hasta los 12, tenemos un movimiento en cambio que sería acelerado. Tanto la velocidad como la aceleración son negativas y por lo tanto a medida que va pasando el tiempo, simplemente va aumentando nuestra rapidez. Bien. Por último, algo que sería bueno mencionar respecto de este movimiento es tomar en cuenta el punto más alto del movimiento. Es algo que de vez en cuando se toma en cuenta para hacer los datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre que ustedes lancen algún objeto hacia arriba, lo que van a observar es que mientras va subiendo el objeto, mientras se va acercando al punto más alto, el objeto cada vez va reduciendo su velocidad, va yendo más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que llega a un punto en el cual cambia la dirección, en un punto en el cual deja de subir
y más bien comienza a tener un movimiento acelerado hacia abajo. Siempre y en cualquier movimiento que nosotros tengamos cambio absoluto de dirección, es decir, en el cual nos estemos moviendo sobre la misma recta y luego nos cambiemos de dirección a sobre la misma recta con dirección contraria, siempre que hay ese tipo de cambios en la dirección del movimiento, lo que nosotros tenemos es un instante de velocidad nula. En este caso, en la altura máxima, para cualquiera de nuestros movimientos verticales de caída libre, tendremos que siempre en la altura más alta a la cual nosotros lleguemos, nuestra velocidad en esta altura máxima es la mínima del movimiento. Y por lo tanto, si es que tenemos un movimiento en el cual estamos subiendo y bajando, entonces en este caso la velocidad en la altura máxima deberá ser nula. Si por ejemplo nosotros lanzamos un objeto hacia abajo, digamos, lanzamos una pelota desde una terraza hacia abajo con una velocidad inicial de menos 10 J metros sobre segundo, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros ya nos encontramos en la altura máxima. A partir de este punto lo único que vamos a hacer es seguir bajando y por lo tanto esta va a ser la mínima rapidez que vamos a tener. Cualquier otro punto tendrá más de 10 metros sobre segundo. En cambio, cuando pasamos por este movimiento de cambiar por completo la dirección del movimiento, entonces ahí sí pasamos por una velocidad nula. Nada más es un dato que tenemos que tener en mente. A veces nos piden encontrar cosas respecto a la altura máxima. ¿Qué sucede en la altura máxima? Nada más, la velocidad es nula en el movimiento vertical de caída libre. Recuerden que después que veamos el parabólico, esto les podría confundir un poco, así que lo voy a poner más bien de esta forma. La velocidad vertical en la altura máxima es nula. Bien, ¿qué más podríamos decir de este movimiento? Es que es un movimiento simétrico. Las parábolas son simétricas respecto de la recta que pasa por su vértice, en este caso la recta vertical que pasa por su vértice. Y eso de hecho es un dato para nosotros cuando estemos analizando este tipo de movimiento. Simétricas respecto a la recta que pasa por su vértice. Entonces, ¿qué significa esto de que sea simétrica? ¿En qué nos ayuda o qué es el dato que nos están dando al saber que esta gráfica parabólica es simétrica respecto del vértice? Significa algunas cosas. Por ejemplo, que existen dos momentos, existen dos instantes de tiempo en los cuales nosotros podríamos tener la misma velocidad, no la misma velocidad, también, pero la misma posición, exactamente el mismo vector posición. Por ejemplo, si trazamos una recta aquí, entonces en este instante de tiempo y en este otro instante de tiempo, tenemos exactamente la misma posición, por ponerle un número 50J. Entonces en dos momentos de tiempo tenemos exactamente la misma posición. Y eso sucede para dos puntos cualquiera que no sean el punto más alto. Ese sí va a suceder solamente en un instante. El vértice solamente está a los 5 segundos. De ahí cualquier otro punto, desde que lanzamos hasta que vuelva a pasar por el punto de lanzamiento, sucederá en dos momentos. ¿Qué más? Debido a que esto es simétrico, entonces la distancia desde estos puntos que se dan a las mismas alturas hacia el vértice es la misma. Y como estas distancias horizontales lo que representan son tiempos, entonces significa que
desde el momento en el que yo paso por esta posición de aquí hasta llegar al punto de altura máxima, eso es la misma cantidad de tiempo que me toma en ir desde el punto de altura máxima hasta regresar a esa altura, a esa posición. Y lo mismo desde cualquier punto. Desde que yo lanzo la partícula hacia arriba hasta que llega al punto de altura máxima, habrá recorrido o habrá transcurrido la misma cantidad de tiempo que la que le tomará llegar nuevamente al mismo punto desde la altura inicial. Entonces siempre tenemos esta simetría respecto a la duración de tiempo entre dos puntos que se encuentran a la misma altura respecto al punto más alto. Y por último, tercero, recuerden, teníamos entonces tres cosas, que existen dos puntos que se encuentran en distintos instantes a la misma altura, sería la primera, que para llegar de esos puntos al vértice tenemos la misma cantidad de tiempo, sería lo segundo. Y por último, tercero, en estos puntos que se encuentran a la misma altura, a la misma posición, la rapidez, en este caso vertical, es la misma. Entonces, cuando nos encontramos en dos puntos que se encuentran a la misma altura, por ejemplo, el punto de lanzamiento, y cuando vuelvo a pasar por la altura de lanzamiento, en los dos momentos, en los dos instantes, voy a tener la misma rapidez, pero no la misma velocidad, porque en este caso va a ser de dirección contraria. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí la velocidad en el instante de lanzamiento, en instante cero, es de 50, creo que estaba en el gráfico, 50 J metros sobre segundo, así porque después de 5 segundos se hace nula. Y esto, por lo tanto, significa que cuando vuelva a pasar por esta posición, en este caso a los 10 segundos, la rapidez será la misma, pero la dirección será opuesta, menos 50 J metros sobre segundos. Obviamente, si nosotros tenemos todos los valores, entonces no es necesario estar analizándolo desde el punto de vista de simetría, sino que es más directo analizarlo desde el punto de vista de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero especialmente esto de la simetría se suele utilizar para dar ciertos datos implícitos de nuestro ejercicio. Si nos está faltando algún dato del movimiento desde que parte hasta que llega a su misma altura, entonces seguramente podemos obtener esos datos de la parte simétrica del movimiento. Pero recuerden, esto solamente se cumple entre dos puntos que se encuentren a la misma altura, entre dos posiciones que sean la misma, que suceden en distintos instantes de tiempo. Bien, entonces creo que eso es nuestra pequeña introducción a este movimiento. No nos queda mucho tiempo, pero sí tenemos un trabajo para esta clase. Entonces, GR 23. Sí, entonces justo abajo del trabajo número 3 tenemos el trabajo número 4. Este que dice caída libre. Y lo que tenemos es algo muy similar a lo que hacíamos al principio. Entonces decíamos, tenemos una tabla de datos de alturas versus intervalos de tiempo. En este caso tenemos tres alturas distintas y por lo tanto tres intervalos de tiempo distintos. Y lo que queremos es determinar la aceleración en caída libre. Como son datos aleatorios, entonces no nos va a salir el menos 9.80 y algo que esperaríamos, sino seguramente algún valor aleatorio independiente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente para esto? De cada una de estas filas nos va a salir una aceleración. Recuerden, ya lo habíamos visto. Si quieren pueden utilizar directamente esa fórmula que habíamos llegado a determinar. O si no, le resuelven directamente desde cero. Les daría lo mismo. Y si lo hacen desde cero, tal vez practican un poquito más el tipo de movimiento. Pero seguramente entre estos tres valores les van a salir tres aceleraciones distintas. Entonces, simplemente encuentran el promedio de esos tres valores y los colocan aquí como la respuesta. Teniendo en mente dos cosas. Primero, la aceleración de caída libre es negativa, entonces cualquier valor que vayan a colocar aquí debería ser negativo. Y segundo, no tiene componentes ni en X ni en Z.
Entonces eso, recuerden, el promedio de estas tres aceleraciones es lo que nos están pidiendo aquí. Bien, entonces, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Sí, Angie. Inge, una pregunta. En los casilleros que en los componentes que no tienen nada, ¿podríamos poner solo cero o lo dejamos sin llenar? No, sí tienen que ponerle cero, porque si le dejan sin llenar es como que no están respondiendo. Entonces igual, no tienen que poner NA en alguna que otra respuesta. Estaba viendo unas NAs. NA es solamente si es que no aplica. En este caso sí existe. Simplemente si es que no le ponemos es nulo, es decir, es de cero. Entonces aquí un cero, porque todas estas solamente van a ser verticales. Ok, gracias. ¿Listo? Inge, ¿puede repetir cómo tocaba sacar las aceleraciones después que ya tengamos las tres aceleraciones? Toca sacarles con un promedio. Entonces, de las tres aceleraciones que van a tener a partir de estos datos, simplemente la respuesta sería el promedio de los tres resultados. En este caso es un promedio entre tres valores. Teniendo en mente que será dirigido hacia abajo. Gracias, Inge. ¿Listo? Inge, Sí, en la respuesta va el S promedio. sí, el promedio entre estos tres valores. Ah, ya, gracias, Inge. ¿Listo? Bien, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta antes de finalizar la sesión. Entonces, ya estuvimos viendo ciertas características específicas para este tipo de movimiento. Recuerden, seguimos con rectilíneo uniformemente variado. Nada más tenemos algunas consideraciones especiales. Lo importante por el momento es que todo va a ser en el eje vertical y que conocemos automáticamente nuestra aceleración, que es de menos 10J. De ahí las demás cosas simplemente son menos importantes, por ejemplo, el hecho de que conocemos cuándo va a ser constante nuestra aceleración, no es algo que tengan que analizar. Todos los movimientos que nosotros hagamos de este estilo serán con aceleración constante. La parte de la simetría sí es útil saberla de vez en cuando, especialmente para tener ciertos datos, pero de todas formas es una consecuencia del movimiento rectilíneo uniformemente variado, con una aceleración constante para un intervalo extenso de tiempo. Bien, entonces, desde la siguiente clase practicamos un poquito respecto a esto. Luego vamos con los movimientos
cierto, yo quería hacer es una pregunta. Bueno, la siguiente clase hablamos un poco sobre la fecha del examen, que ya incluiría nada más estos otros dos tipos de movimiento que estamos viendo ahorita, que son el movimiento vertical de caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y el movimiento parabólico, el cual es, bueno, ya vamos a verlo, pero justamente es una aplicación de los dos movimientos que sabemos resolver por el momento. Bien, entonces que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase. Inge, disculpe, Sí, ¿me podría dejar ver la lista de los participantes del miércoles para la participación? Es que no pude estar al principio. esta de aquí. Ya, gracias, Inge. ¿Listo? Bien, entonces como decía, nos vemos la próxima clase.